significa Dios dentro de nosotros. Y la oportunidad de los enteógenos es precisamente tener contacto con la energía de lo que podemos llamar divinidad dentro de nosotros y poder comprender y entender a través de eso. Si partimos de la palabra alucinar en latín, que da origen a la palabra alucinógeno, es ver lo que no existe, alucinar. En el caso de los enteógenos, no es que veamos lo que no existe, es que se abre nuestro campo de percepción y podemos observar la realidad desde otras perspectivas, lo que podemos llamar realidad, que al fin y al cabo solo es un estado de percepción. Entonces, ¿cuál es realmente la oportunidad de los enteógenos? La oportunidad de los enteógenos es cambiar este estado de observación o de percepción, no solamente para poder percibir la materia desde otra perspectiva, sino también para poder percibirnos a nosotros mismos y poder llegar a una autoobservación de cada uno. Y en la medida en que logramos la autoobservación, podemos observarnos, podemos entendernos, podemos comprender nuestros procesos de enfermedad, nuestros procesos de lo que podemos llamar adicción, nuestros procesos de aferramiento al sufrimiento. El enteógeno es precisamente eso, es poder observar la realidad mucho más ampliada y con mucho más entendimiento. Se puede llegar a ir sin los enteógenos. Por ejemplo, podemos hacer caminos iniciáticos de meditación, caminos iniciáticos de búsqueda de visión, a través de sacrificios corporales, a través de estados místicos, incluso a través del conocimiento. Los enteógenos son una oportunidad, una especie de vía rápida, pero también hay otras formas de llegar al mismo entendimiento. Necesito un camino de entendimiento. No existen brebajes mágicos, ni existen milagros apartados de lo que son el sacrificio, de lo que es la verdad, de lo que es disciplina. Se necesita realmente emprender un camino de vida para poder comprender. Y si yo lo que quiero es una simple aventura psicodélica, no debo usar enteógenos como la ayahuasca y menos recurrir a centros serios como Sinchirruna. Si yo quiero realmente establecer un camino de entendimiento, si yo quiero abrir mi perspectiva de vida, si yo quiero tener contacto con la divinidad, buscar la verdad, entonces está para esto estos caminos serios y estos caminos espirituales. La magia, o lo que es como tomar una especie de brebaje, una especie de chamanes que hacen llover o cosas parecidas, realmente está como la magia del inconsciente colectivo, pero no es real. Lo real es el sacrificio, es el trabajo, es la búsqueda de la verdad y es la capacidad de entendimiento. Y eso es realmente la oportunidad de la humanidad, pero no es una oportunidad que pueda ser asumida sin seriedad.